nueva edición de Diálogo Político, Fernando, en la que vamos a estar analizando el tema que está concitando el interés de todos los argentinos, como es la segunda vuelta electoral del próximo 22 de noviembre. Y la segunda vuelta electoral se puede analizar desde distintos frentes, desde distintas perspectivas, y elegimos para el día de hoy hablar desde el punto de vista económico y también hablar desde el punto de vista de la educación. Además, ¿qué va a hacer la izquierda en la República Argentina? ¿Va a votar en blanco o se va a elegir por uno de los dos candidatos? Vamos a comenzar entonces el programa analizando los aspectos económicos. ¿Qué sucedió con la economía en los últimos 32 años de la vida política argentina? Y para ello hemos convocado al economista Agustín Datelis. La crisis económica era una realidad que afectaba a todos en la vida cotidiana. Pero la energía de una democracia naciente ilusionaba con revertir esa situación. La refinanciación de la deuda no se va a hacer pagando usura o aceptando recetas recesivas. El trípode sobre el cual se asienta la política económica del gobierno es reactivar la economía, aumentar el salario real y combatir la inflación. Pero, a pesar de las medidas, los grupos económicos concentrados volvieron a dejar en evidencia los condicionantes de la herencia de la dictadura. A tan solo 15 meses de haber asumido, Greenspan renunció a la cartera de Economía. Lo sucedió Juan Vital Zurruil. Muere el peso, nace el austral. Los malos resultados del Plan Austral hicieron que en agosto de 1988 Alfonsín lanzara el Plan Primavera. Extensas colas se están formando para tratar de comprar alimentos básicos. Vecinos de otra villa de indigentes testimonian su deseo de pan y leche. Con una economía completamente descontrolada por la hiperinflación, los saqueos y el caos social, el sucesor de Alfonsín se preparaba para hacerse cargo del gobierno anticipadamente. Un gerente de la multinacional Bunge y Bor, al frente de la cartera económica, y Álvaro Alzogaray, el dirigente liberal y exfuncionario de varias dictaduras, como encargado de renegociar la deuda externa. Pero pasada la celebración protocolar, la crisis inflacionaria desafió al nuevo gobierno. Ante una nueva hiperinflación, el gobierno asumió la decisión de abandonar el plan productivista con que había asumido. Menem designó a Domingo Cavallo como ministro de Economía para profundizar el modelo económico que se venía insinuando y dar comienzo de manera explícita a la etapa neoliberal. Se está votando la ley de convertibilidad del austral. Desregulación, privatización de los servicios públicos, endeudamiento internacional para mantener el modelo y el desmantelamiento del aparato productivo. Eran los ejes del nuevo plan económico ideado por el FMI y economistas reunidos en los que se conoció como el Consenso de Washington. La presidencia de Menem terminó con una profunda crisis social. Lo sucedió Fernando de la Rúa, al frente de la alianza que estaba formada por políticos de distintos partidos. Las dificultades para contener los conflictos sociales y encontrar el rumbo económico llevaron al gobierno de la alianza a convocar al exministro de Economía, Domingo Cavallo. El 19 de diciembre de 2001, la población salió a desafiar las medidas del gobierno de la alianza que, en definitiva, eran la continuación de un modelo impuesto por la dictadura militar.
El 2 de enero, Eduardo Duhalde fue designado por la Asamblea Legislativa para concluir el mandato de De la Rúa. Su gobierno eliminó las cuasimonedas y salió de la convertibilidad mediante una fuerte devaluación. Parecíamos un país de tercera y parecíamos una sociedad rendida. Le pagamos al fondo y le dijimos adiós. Estamos recuperando nuestra dignidad y nuestra capacidad de decidir. En marzo de 2008, y tan solo a 3 meses de asumir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció una de sus primeras medidas, la resolución 125. El conflicto duró 4 meses y cerró con el voto negativo del vicepresidente de la República en contra de la política del propio gobierno. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. Afirmativo. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF. El intento estatal de recuperar la soberanía económica sobrevoló el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Fue el telón de fondo de una serie de conflictos que dejaron al descubierto las presiones y dificultades del Estado cada vez que intentó traccionar los intereses y las ganancias de los grandes grupos y corporaciones económicas. Pero que le agregue valor aquí, en nuestro país, para dar más trabajo todavía. ...32 años de democracia, de Alfonsín a Cristina Kirchner, de Bernardo Grünspun a Axel Kicillof, los ministros de Economía que pasaron en el medio también y las políticas económicas que pasaron durante todos estos años y que vivió la República Argentina, un tema para analizar en el día de hoy. Así es, Fernando, y para ello hemos convocado al economista Agustín Datelis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Porque no es que esto sucedió hace muchísimos años, No. solamente en un periodo muy corto de 30 años. ¿Qué análisis se puede hacer de este periodo económico? Mira, primero de ese informe que acabo de ver, lo que es interesante analizar es, estamos ahora frente a un hecho inédito que es un recambio de gobierno que va a ocurrir sin ninguna crisis económica del tipo de la que acabamos de ver ahí, donde todas fueron crisis de magnitudes muy importantes. Repasamos ahí hiperinflación, crisis y hiperrecesión, default, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta vez esa situación no ocurre. Otra cuestión interesante que se puede ver ahí en el informe es cuando se destacan los hechos que rigieron lo que fue la política económica de los años 90, que surgen del consenso de Washington. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque de cara a las propuestas que hay, a las alternativas que se dirimen ahora frente al balotaje el 22 de noviembre, el espacio político que representa Cambiemos, me parece que todas esas banderas que acabamos de ver ahí desprendidas del consenso de Washington son las que hoy están anunciando, aparte explícitamente, no es que uno deduce que por su sesgo ideológico van por ese camino. Directamente hoy están anunciando que ese es el camino a tomar. Y después, por otro lado, una cosa interesante del informe es el eje que se da siempre en la disputa entre los grandes poderes económicos concentrados o las medidas de política económica que van en beneficio del pueblo, de la sociedad en su conjunto. Me parece que esos son ejes que estuvieron siempre presentes a lo largo del informe y que hoy tienen una relevancia y una actualidad muy importante, ¿no? ¿La política manejada por los economistas o la economía manejada por los políticos? Claro, creo que uno de los grandes cambios que hubo en estos últimos años en Argentina tiene que ver con eso, con haber modificado esa ecuación en favor de la política, es decir, la que tiene el poder de cambiarle la vida a la gente realmente, de tomar decisiones trascendentales, de avanzar en un camino, es la política. La economía es un brazo ejecutor, como tantos otros tiene el aparato político, donde uno, como especialista y por haber estudiado algunos temas, puede hacer algún aporte, puede contribuir, pero en un momento se había quebrado esa lógica y se había instalado la idea de que la economía tenía que estar en manos de tecnócratas supuestamente independientes, cuando en realidad ese concepto de independencia esconde una dependencia del poder económico concentrado, porque acá no hay independencia
ciencia, digo, no es que traen a alguien de otro planeta y lo ponen acá en la Tierra y viene de no tener contacto con nada. No, vienen de otros sectores que no son la política, sino el poder económico concentrado. Entonces, los intereses que representan son esos, son los de ese poder económico concentrado. Por eso es que se llevan adelante medidas de política económica que van en contra del bienestar social, del bienestar general. Bueno, nosotros vamos a hacer un breve corte ahora con el análisis de este breve proceso histórico, pero enseguida vamos a continuar dialogando con el economista Agustín Datelis, ya metidos en el tema económico, lo que van a dirimirse, los dos modelos que se dirimen en el balotaje del 22 de noviembre, lo vamos a analizar en el próximo bloque entonces. Con Ford Belgrano, 50 años amoblando el país. Calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital. Segundo bloque de Diálogo Político y seguimos conversando sobre la economía que viene con el economista Agustín Datelis. Agustín, a ver, a partir del próximo 22 de noviembre se define una nueva Argentina, la Argentina de Daniel Scioli o la Argentina de Mauricio Macri. Sí, que además marca una diferencia bien distinta, ¿no? Digo, me parece que desde algunos medios de comunicación yo veo que se intenta minimizar eso, ¿no? Y se intenta decir, no, pero al final es medio que lo mismo, pero cambia. No es lo mismo y está claro que no es lo mismo si uno se toma el trabajo de analizarlo un poco. De un lado, desde el Frente Cambiemos, las propuestas básicamente tienen en el eje un Estado reducido a su mínima expresión. Por ejemplo, cuando ellos hablan de eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, eliminar retenciones sobre todos los cultivos, tocar siempre eliminación de impuestos, ven con malos ojos la carga tributaria, le genera mucha preocupación el déficit fiscal, hablaron de que los subsidios son una vergüenza y de que habría que eliminarlos, eso implica un tarifazo, una suba impresionante en las tarifas. Entonces, están pensando en un Estado reducido a su mínima expresión, ven con malos ojos, consideran una intromisión del Estado en la economía, creen, y así lo han dicho, por ejemplo, que el tipo de cambio tiene que estar librado a las fuerzas del mercado, entonces creen que el Estado genera ruido cuando se mete en la economía y que las fuerzas del mercado asignan recursos de manera eficiente. Del otro lado, desde el lado de las propuestas de Scioli, hay una clara intención en fortalecer y avanzar por el camino de un Estado presente, actuando sobre la economía, cumpliendo su función de redistribuidor del ingreso, entendiendo en la distribución del ingreso no solo un tema ético, que es la distribución del ingreso más equitativa, sino también un tema de estímulo al crecimiento económico. Cuando uno redistribuye, de alguna forma está estimulando el consumo, que es una de las principales fuentes de demanda y que además fortalece el mercado interno y termina generando empleo y inversión al final del camino. Entonces ahí hay un eje muy claro entre esa postura. Desde el lado de Scioli se habló de la creación de un banco de desarrollo, por ejemplo, para llevar adelante obras de infraestructura. Hay un montón de cuestiones en las cuales el Estado tiene que estar en un proceso de desarrollo planificado. Otras cuestiones tienen que ver con tratamientos específicos con el tema de el caso de los fondos buitre, por ejemplo, donde el Frente Cambiemos dijo, bueno, a los fondos buitre hay que ir y pagarle lo que corresponde. Para pagarle lo que corresponde tienen que cerrar una línea de crédito de asistencia financiera automáticamente con el Fondo Monetario Internacional, tienen que arreglar con el mercado financiero. El esquema que implica eso es el retorno al endeudamiento, a colocar deuda en el exterior, entonces hacerse de los dólares que hoy necesita la economía. Eso es una realidad, la economía necesita más ingreso de dólares, pero ellos lo piensan por el canal financiero. Cuando uno elige ese camino sabe cuáles son las consecuencias. Eso implica aceptar condicionamientos que benefician al mercado financiero, que benefician a los grandes grupos económicos, pero que van en perjuicio de todos nosotros hacia adentro, que implican abandonar nuevamente la soberanía económica. Desde el otro lado, desde Scioli, se está planteando en algún momento habrá que cerrar ese frente con el fondo buitre, pero no es una prioridad y la prioridad en hacerse de los dólares que necesita la economía van a estar más desde el lado de las inversiones, de las alianzas estratégicas con países como Rusia, con países como China, que tienen posibilidad de transferir tecnología y conocimientos en las cuestiones vinculadas con energía. O sea, hay otro esquema incluso hasta en la inserción internacional de la economía, pensado en el caso de Scioli hacia los BRICS, en un mundo que está cambiando, y desde el caso de Cambiemos y Macri me parece que están pensando en la Alianza del Pacífico, están pensando en retornar a los lazos que se han tenido en algún otro momento con
con los países desarrollados, con Estados Unidos y esa lógica de inserción. Por ejemplo, hace muy pocos días Argentina cumplió 10 años del no al ALCA, un hito histórico que representó toda una postura de América Latina, de integración regional, dio lugar después al nacimiento de la UNASUR y un posicionamiento político muy fuerte y económico también. Me parece que Macri lo que está planteando es el ALCA. Digamos, es completamente lo opuesto, es retornar a esa lógica. Hablan de la apertura indiscriminada de los mercados, la apertura indiscriminada de los mercados que ellos consideran que generaría competencia para disciplinar a los precios internos y ayudaría a bajar la inflación. Sabemos que es anti-industria nacional, es la destrucción de la industria nacional. Este último tiempo la industria nacional se ha logrado desarrollar en muchos sectores porque se la ha protegido y el Estado tuvo un rol muy activo en eso. Entonces, ahí es donde me parece que se dan las grandes diferencias. Están hablando de devaluar el tipo de cambio abruptamente y lo están anunciando, lo cual es curioso. Nunca se anuncia una devaluación antes de hacerlo. En este caso lo están anunciando e incluso están usando argumentos falaces para tratar de generar la idea de que una devaluación del tipo de cambio, primero, es inevitable, lo cual no es cierto. Y segundo, no tendría ningún efecto perjudicial sobre la economía y no tendría traslado a precios, lo cual es mentira de pies a cabeza. Digamos, todos sabemos que una devaluación del tipo de cambio, una economía como la Argentina sobre todo, tiene un traslado a precios y muy fuerte. Del lado de las propuestas de Scioli se habla de la estabilidad cambiaria, que eso ayudaría a seguir fortaleciendo el mercado interno. Entonces me parece que ahí están las grandes diferencias. Una más productivista en el caso de Scioli, más pro industria, poniendo al empleo y a la distribución del ingreso en el centro de la escena, y del otro lado volver al esquema financiero de endeudamiento, digamos, donde termina generándose un impacto muy negativo sobre la industria nacional y al final del camino sobre el empleo, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo con el tema económico? Porque normalmente se dice que se vota con el bolsillo y hoy la economía está funcionando normalmente bien. Sí. Cuando uno hoy mira los indicadores, cuando uno primero percibe la realidad, ¿no? Digo, en lo cotidiano, yo viajo mucho por el interior del país, doy charlas, voy de un lado para el otro, y lo que se percibe en lo cotidiano de la economía, en los niveles de ocupación hotelera, de restaurantes, etcétera, y uno va por la calle, la verdad que es una situación, digamos, buena de la economía, estable. Cuando uno mira los indicadores también, en materia de crecimiento, crece el consumo, hay algunas cuestiones que preocupan por restricciones que se plantean, pero que las seguimos más desde los especialistas, digamos, que tienen que ver con la escasez de divisas para algunas cuestiones, que tienen que ver con qué es lo que está pasando con los niveles de reservas, con las tasas de interés, pero digo, en términos de percepción de la economía cotidiana, la economía está bien. Ahí lo que me parece que hay es que justamente ese bienestar está llevando al público a demandar cuestiones un poco más sofisticadas, llamémosle, o demandas de segunda generación, digamos, ya habiéndose asegurado el empleo, un nivel de bienestar, cierto piso de consumo, acostumbrados a un aumento de los salarios en términos reales, o sea que le va ganando el aumento del salario, el aumento de precios y va mejorando el poder adquisitivo, se empiezan a llevar adelante otro tipo de demandas y además influenciado también por muchos medios de comunicación que se instalan, se encargan de instalar algunas cosas, de asustar con algunas cuestiones y de instalar alguna agenda en el colectivo. Entonces, en ese esquema me parece que se dan esta cuestión que hay hoy de postura de cierto sector de la sociedad hacia el pedido de un cambio. Lo que me parece a mí que es interesante analizar, y por eso es interesante esto que estamos haciendo acá, y advertir, incluso haciendo el ejercicio de despojarse uno de cualquier preferencia política, porque digo, todos las tenemos, cada uno tiene preferencia política, pero digo, como economista, despojándose de eso, advertir sobre las consecuencias de las propuestas económicas que están haciendo desde este frente Cambiemos y Mauricio Macri a la cabeza, porque son propuestas que tienen un impacto negativo sobre el empleo, sobre el salario, sobre el poder adquisitivo de los salarios, o sea, afectan directamente a esos sectores y benefician solo a un pequeño grupo muy concentrado que se ve beneficiado de esas políticas. Entonces, este es el ejercicio que hay que plantear, porque a veces en esa demanda más sofisticada y en ese sentir de necesidad de cambiar algo, se puede estar optando por una elección que va a ir completamente en contra de mis intereses. Yo digo, podemos debatir un montón de cuestiones del último tiempo, no estar de acuerdo, que si las restricciones cambiarias estuvieron bien puestas o no, si hay que eliminarlas, de qué manera, pero mantengamos los pilares que se han logrado en los últimos años, la soberanía económica, discutamos matices de política económica puertas adentro, pero no volvamos a retroceder 200 casilleros cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aceptando sus condicionalidades y entregando todo lo que quieren los mercados financieros
extranjeros y los grandes capitales nuevamente, porque entonces vamos a estar retrocediendo, vamos a tener una crisis dentro de unos años nuevamente y vamos a estar hablando otra vez de un aparato productivo completamente desmantelado, de una crisis de magnitud. Entonces, es cierto que la situación económica es más compleja en adelante, el contexto internacional es mucho más complejo, va a haber que enfrentarlo, pero montémonos sobre los pilares de los logros del último tiempo, discutamos hacia adentro la mejor forma, algunos matices, siempre teniendo como objetivo la distribución, el empleo, el aparato productivo, seguir reindustrializando, agregar valor en origen a nuestras exportaciones y avancemos por ese camino. Lo otro me parece que es un retroceso, pero monumental, ¿no? Bueno, esta es la discusión que se da y la discusión que permite el hecho de ir a un balotaje, e ir entre dos candidatos. Y en este caso, dos perfiles totalmente distintos. Aunque tengan un mismo objetivo de decir, cambiemos, hay cambios que se hacen de una manera o de otra. Claro, por eso digo, porque a veces se ha instalado esta cuestión de el miedo o de esta cuestión de que una es la continuidad absoluta. No, la realidad macroeconómica cambia y cambia todo el tiempo. Claro. Entonces a veces dicen, no, pero ¿por qué las políticas que se hicieron en el 2004? Porque obviamente el 2004 no es el 2014, son años completamente diferentes, el contexto internacional es otro, la dinámica interna es otra, la economía cuando crece, sobre todo la nuestra, que acarrea los problemas históricos que acarrea nuestra economía, después de décadas de desindustrialización, entonces genera cuellos de botella propios de nuestra economía, tiene la conflictividad social que tiene históricamente nuestra economía, entonces todas esas cuestiones van generando condicionamientos y van generando una dinámica que varía y varía mucho a lo largo del tiempo. Entonces hay que entender que las medidas de política económica van cambiando con el tiempo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que hay que hacer modificaciones, que hay que avanzar, que hay que corregir algunas cuestiones del último tiempo, que hay que modificarlas, pero dentro de un eje, de un objetivo que tenga que ver con el rol del Estado, que tenga que ver con lo productivo, que tenga que ver con lo industrial, con seguir generando empleo. Si vamos al otro esquema y decimos, no, bueno, ahora volvamos a la salida del consenso de Washington y abandonemos el rol del Estado y volvamos a creer que la distribución del ingreso mejora por efecto derrame. Era algo que en la década del 90 nos querían hacer creer, que había una especie de efecto derrame, que el mercado se encargaba solo de asignar recursos, si uno le generaba todas las condiciones para que los empresarios invierten, los tipos iban a invertir, claro que iban a invertir, porque al final del camino se la terminan llevando toda y la crisis queda adentro. Entonces, eso es el riesgo de volver a ese tipo de esquema, y eso me parece que es lo que se dirime ahora de cara al balotaje, y la elección está en nosotros. Yo a veces lo que digo es, a uno puede gustarle más, menos, la forma, los gestos o lo que sea de determinado gobierno. Ahora, frente a una elección de dos posturas bien opuestas, bueno, pensemos, ¿qué queremos? ¿Esto y seguir discutiendo algunos matices sobre cómo lo llevamos adelante? ¿O esto otro que sabemos qué implica? Porque además lo conocemos en Argentina, no hay que hacer mucho a historia, ¿no? Ahí queda planteado entonces el tema que se va a dirimir, Fernando, el 22 de noviembre. Usted elige entre dos modelos económicos que lo hemos visto también reflejado en este corto periodo de la democracia que le hemos mostrado anteriormente. Así que, Agustín, agradecemos la presencia suya aquí en el programa. Gracias a ustedes, porque es importante desmitificar algunas cosas que intentan instalar desde estos sectores, como que las devaluaciones son inocuas y ese tipo de cosas que no son ciertas. Así que gracias por la invitación. Por favor. Cómo no, muchas gracias. Y antes de ir al próximo bloque, vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Ahora sí, un breve corte y no se mueva porque le ofrecemos más análisis sobre el balotaje del 22 de noviembre. Nuevo bloque de diálogo político y vamos a hablar del tema de la educación. No solo porque hay proyectos que tienen que ver con la discusión de aumentar el presupuesto para la educación, sino también porque la educación, Daniel, es un tema que se metió en la campaña electoral. Así es, porque mientras se presentan proyectos del Frente para la Victoria con vistas, por ejemplo, a aumentar el Producto Bruto Interno dedicado a la educación,
Hay candidatos, diputada Puigros, buena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Hay candidatos que, por el contrario, dicen que para qué se crean nuevas universidades, para qué aumentar el presupuesto educativo. Bueno, Macri lo dijo muy claramente, y también lo dijo muy claramente el PRO cuando votó en contra de la gratuidad de la educación superior de grado, ¿no? Es decir, que ellos están en contra de la gratuidad, creen que hay que pagar arancel en las universidades. Ahora imagínense, los alumnos que están en las universidades nuevas, ¿sí? O los que van a la Universidad de Buenos Aires, para tomar otro ejemplo de La Plata, que tienen que pagar sus libros, que es caro, apuntes, viáticos, ¿sí? Usted pone un arancel, va a ocurrir lo que ocurrió en Chile, es decir, va a ocurrir que va a haber una emigración de gente buscando otros países, otros lugares en donde poder estudiar, y eso termina, como ocurrió en Chile, con una enorme movilización estudiantil, que fue la que le costó el gobierno a Piñera, ¿no? Al neoliberalismo. Y ahora, bueno, Bachelet está avanzado precisamente en reponer una universidad gratuita y una universidad que sea para todos. Lo doy como ejemplo porque aquel modelo chileno es el que repite Macri, que repite, digamos, la gente del PRO, que es el modelo perfecto, el que ellos querrían instalar, ¿no es cierto? Diputada, cuando usted plantea, en definitiva, esta comparación que se hace entre lo que piensa el Frente para la Victoria, lo que piensa Daniel Scioli, con lo que piensa Cambiemos y lo que piensa Macri, desde el sector del PRO dicen, bueno, esto es campaña sucia. Bueno, yo creo que eso de campaña sucia es un eslogan tan viejo que la verdad que tendrían que decirle a sus asesores de prensa que lo cambien. Hoy lo estaba escuchando a Scioli, que estuvo en la Universidad de Florencio Varela, en la Universidad Jauretche, ¿no? Entonces, usted miraba el público y veía que eran chicos que vienen de sectores populares. Son chicos que son primera generación de universitarios y muchos de ellos primera generación de la familia que terminó la primaria, ¿sí? Y Scioli decía con absoluto convencimiento, es decir, yo entiendo que creo que todos los jóvenes tienen que estudiar, ¿no? Que todo el que termine el secundario que tiene que tener un lugar en la educación superior. Es decir, que todos tienen derecho a la educación superior, que no puede ser que haya una universidad para unos pocos elegidos, además generalmente con exámenes de ingreso, que es lo que querría poner el PRO, exámenes de ingreso que se toman un día, traumáticos, en donde no hay ninguna seguridad de quiénes son los que finalmente entran. Es un azar, y quedan muchísimos afuera. Entonces, realmente lo decía Scioli y lo decía Zanini también, que estaban junto con el rector de la Universidad Jauretche, con Ernesto Villanueva, y explicaban, ¿no? Explicaban que en realidad, explicaba Scioli, para un país que se desarrolle, es decir, hacen falta más profesionales, más técnicos, más personal paramédico. Fíjense, la Argentina es un país que tiene 7 médicos por cada paramédico. España tiene 7 paramédicos por cada médico. Y la Argentina necesita formar obstetras, enfermeros, es decir, auxiliares, acompañantes terapéuticos, etcétera. Entonces, necesitamos ampliar la universidad. Eso no quiere decir que de pronto entren de cualquier manera miles y miles de estudiantes a la universidad, que es lo que trata de mostrar la derecha neoliberal macrista, ¿no? Es decir, no es así, hay que planificar las cosas. Entonces, si con un presupuesto como el que hoy mismo Scioli mencionó, yo lo había mencionado, universitario que aumente, ¿sí? Realmente, y planificando, nosotros podemos lograr que a los 2, a los 3 años de estar en la universidad, los alumnos puedan obtener un reconocimiento. Digamos, si en lugar de decir, el que estudió 3 años y no pudo seguir los 7 años que es una carrera de medicina, o los 7 años que es la carrera de química, no pudo seguir, pero el que estudió 3 años sabe más o menos de esa especialidad que el que no estudió nunca, sabe más. El país necesita técnicos medios, etcétera. Entonces, si nosotros lo que hacemos es darle un título, darle un grado, un título, una acreditación, quiero decir, ¿sí?
es un técnico especialista en tal cosa, ¿sí? O es un educador, digamos la carrera de educación, por ejemplo. Un educador especializado en lectura y escritura que tanta falta hace. ¿Qué producimos ahí? Producimos una persona, un joven que tiene un logro. Una familia contenta porque su hijo tiene un logro. Un incentivo importante. ¿Y saben qué? Los porcentajes de deserción, la palabra deserción, se va achicando. Porque en lugar de tener desertores, lo que vamos teniendo es gente que llegó a distintos niveles de los estudios universitarios. Diputado, usted es especialista en materia educativa y también forma parte integrante de la Comisión de Educación acá en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que le ha dado verdadera dimensión una parte de la sociedad al tema educativo en la Argentina con todos los avances que se han hecho? Porque hay otro que lo reconoce, obviamente. Sí, a mí me pareció, caminando la provincia de Buenos Aires, yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires, yo lo que veo es que las familias y los chicos en los secundarios, en las universidades del conurbano, cuidan el lugar. A mí me parece que ese es un signo muy importante, muy importante, que espero se refleje ahora en el voto, tiene que reflejarse en el voto, porque uno ve que son universidades ordenadas, limpias, en donde los chicos, las agrupaciones políticas ponen los carteles con muchísimo cuidado y que en donde hay un ambiente de estudio muy fuerte, ¿sí? Hay como un agradecimiento, ¿no?, a la sociedad que les brinda esos lugares. Diputada, ¿en qué consiste el proyecto suyo para aumentar el PBI en lo que respecta a la educación? Bueno, el proyecto, que es un proyecto elaborado junto con la CETERA, que fue discutido en todas las seccionales del país de la CETERA, digamos, es una nueva ley de financiamiento educativo, puesto que la ley que se dictó durante el gobierno de Kirchner cumplió prácticamente todos los objetivos. O sea, se alcanzaron prácticamente todos los objetivos, el más importante, que era el invertir el 6% del PBI en materia de educación, ya se pasó hace un tiempo, ya estamos cerca del 7%. Entonces, en el proyecto lo que estamos pidiendo, y para conversar naturalmente, y diría, en realidad es la resolución de las asambleas de base de los gremios, es el 8% para la educación obligatoria y el 2% para universidad y ciencia y técnica. Pensemos que si la educación es obligatoria, el Estado tiene obligación de garantizarla, ¿sí? Es decir, eso lo decía muy claramente Sarmiento, que decía que la educación obligatoria es la base de la civilización y del progreso, y que es una responsabilidad de toda la sociedad. Es decir, no es nunca gratis, alguien la paga. ¿Quién la tiene que pagar? Toda la sociedad, a través de sus impuestos, a través del Estado que reparte. Lo cual no quiere decir que no haya educación privada, por supuesto, pero eso es otra cosa, ¿no? Aprovechando que usted es diputada por la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ve el panorama ahora en el balotaje en la provincia? Bueno, yo lo que veo es que hay mucho movimiento militante. En las últimas semanas aumentó la militancia. Hay un sentido de responsabilidad, ¿no?, de cuidar la elección. Eso es lo que uno escucha. Y bueno, me parece que ha habido cambios en los municipios que hay que analizarlos. Ha habido municipios donde las cosas fueron muy bien, como Ensenada. Es decir, ha habido municipios, varios municipios importantes, como Avellaneda, es decir, en donde el Frente para la Victoria ganó realmente muy bien. Ha habido otros en donde se combinaron cosas, se combinó la gestión del intendente. Entonces ahí me parece que hay que separar las cosas. Una cosa es la gestión del intendente, ¿sí? Es decir, no sé, si hay intendentes que estaban hacía años y la gente quería renovar. Esa es una cuestión, y hay gente que votó contra o a favor de un intendente y al mismo tiempo votó de otra manera para gobernador y de otra manera para
para presidente. Entonces, a mí me parece que hay una mayor conciencia política. Me parece que, obviamente, me parece lamentable que haya ganado el PRO la gobernación. Me parece lamentable para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo le deseo una buena gestión. Es decir, a la gobernadora, a María Eugenia Vidal, ojalá pueda hacer una buena gobernación. Siempre una buena gobernación es bueno para todos. Y estoy segura de que el hecho de que el Frente para la Victoria gane, como va a ganar a nivel nacional, bueno, va a compensar esto, ¿no? Y además porque hay muchísimos intendentes que son intendentes del Frente para la Victoria, son intendentes del pueblo, y con los cuales la gobernadora necesariamente va a tener que trabajar. Bueno, diputada, agradecerle la presencia en Diálogo Político. Daniel, el tema está planteado, el tema de la educación va a ser no solo de debate en la propia campaña política, sino también va a ser tema de debate post-elecciones del próximo 22 de noviembre. Así es, porque son hasta en la educación, hay dos modelos que se van a dirimir en el próximo balotaje. Uno con apertura y mayor presupuesto para que las clases populares accedan a la educación pública, y otro que la restringe. Agradeciéndole a la diputada, nosotros queremos su presencia aquí en el programa, nosotros queremos recordarles cómo comunicarse con nuestro programa a través de las redes sociales, y también saludar a los programas que nos remiten las emisiones semana tras semana, como es el canal Acequias de Mendoza. Vamos ahora sí a un breve corte y enseguida vamos a continuar con más diálogo político. Nuevo bloque de diálogo político, pero el tema sigue siendo el mismo, Fernando, claro, que son la segunda vuelta electoral del próximo 22 de noviembre, pero con hemos invitado en esta ocasión a Manuel Gutiérrez del gremio docente de ADEMIS, porque se han reunido grupos de izquierda que no les da lo mismo Macri que Scioli. Hay izquierdas que están planteando el voto en blanco y hay otra izquierda, otros sectores gremiales, políticos, que tienen otra propuesta. Gutiérrez, ¿es así? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente es así. Nosotros formamos parte de un grupo de referentes sindicales, territoriales, políticos, que plantean que para nada da lo mismo votar a Macri y que jamás votaríamos a Macri. Yo comentaba inicialmente que la política llevada adelante por Macri en la Ciudad de Buenos Aires fue una agresión permanente a la escuela pública. Digamos, podemos decir que tuvo carácter, digamos, expulsivo de los sectores populares de un derecho a la educación. Es decir, esto se vio en diferentes políticas, como la caída del salario docente. Él habla de jerarquizar en la campaña el salario docente, dejó el salario docente en 1.500 pesos. Digamos, ¿qué valorización del docente puede haber con ese salario? La otra cuestión es la crisis edilicia. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, hacen falta como más de 27 escuelas, de nivel primario, inicial, secundario, y no se construyó ninguna de esas escuelas. Y esto que le digo yo, que faltan escuelas, es un trabajo hecho por legisladores de la ciudad, supervisores, directivos de escuelas, que hace falta una, digamos, oferta educativa superior justamente en los sectores más populares. Mientras no ha construido escuelas, mientras ha bajado el presupuesto en términos reales de educación, no ha construido escuelas, ha aumentado paralelamente el subsidio de las escuelas privadas. Escuelas privadas, discúlpeme, que cobran 6.000 pesos de cuota, 7.000 pesos de cuota y reciben un subsidio. Nosotros pensamos, se dice que lo público siempre es escaso en recursos, que la prioridad lo tiene que tener lo público. Bueno, en todo caso, que la escuela privada, no queremos entrar en esa discusión, escuela privada o estatal, pero la escuela privada tiene sus recursos que lo da su propia composición social. Se ha mandado, digamos, recursos, se han privado de recursos, a la escuela pública en función de la escuela privada. Bueno, esto sintetiza una política de agresión y vaciamiento de la escuela pública. ¿Quiénes participaron de ese encuentro que se realizó aquí en la capital federal? Mira, estuvieron los compañeros de Patria Grande, estuvieron compañeros de UTE, de otro sindicato docente, estuvieron compañeros del Partido Comunista, de organizaciones territoriales. Bueno,
Bueno, digamos que, lógicamente, representan espacios dentro de esas organizaciones y dentro de esos sindicatos. Nosotros pensamos que no es lo mismo, digamos, no nos es lo mismo votar a Macri. Para nosotros planteamos, más allá de las diferencias que tenemos con el gobierno nacional, un voto defensivo por Scioli, defensivo frente a las políticas neoliberales, ¿no? Podemos señalar que inclusive, digamos, más allá de los representantes individualmente considerados Macri o Scioli, el mundo vive, digamos, las luchas de los pueblos, también instalan el ideario y exigen instalar una agenda. Esa agenda está asignada por el tema de la igualdad o la desigualdad. Ese es el gran, digamos, dilema de la época. Y inclusive la Iglesia misma ha planteado, el Papa, digamos, que el eje de su discurso es terminar con la desigualdad y apostar a un mundo más igualitario. Entonces, en función de eso también están las políticas económicas, el rol del Estado, el rol del Estado o del mercado. Me parece que más allá de los personajes, los pueblos han instalado en un horizonte su discusión. No quieren volver al pasado, quieren un Estado que intervenga para solucionar sus problemas, para terminar con la desigualdad. Me parece que eso, por eso no nos da lo mismo, no nos da lo mismo porque Macri sería retroceder en esa discusión, en esa construcción de subjetividad. Me parece que el triunfo de Macri significaría una derrota de ese ideario, de ese mandato del movimiento social. Gutiérrez, ustedes tuvieron diálogo permanente con las autoridades, principalmente de educación de la ciudad. Sí. Mauricio Macri adelantó que si gana la presidencia, su ministro de Educación sería Esteban Bullrich, el mismo ministro de Educación que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es el diálogo entre los gremios docentes con las autoridades educativas? Bueno, primero hay que señalar que Bullrich, que habla de no confrontar, que es el muchacho bueno de la película, del diálogo, digamos, ha confrontado permanentemente con los gremios docentes. Es decir, no existe, digamos, una mesa salarial que la ha convocado cuando se le antoja a principio de año, una mesa salarial que tiene que funcionar todo el año, no lo ha hecho. Les quiero señalar dos aspectos de lo que hace a la matriz ideológica y moral del ministro Bullrich, ¿no? Los chicos, por ejemplo, de la villa de Zabaleta, del barrio de Zabaleta, habían realizado un video denunciando la discriminación que sufre todo habitante de la villa con respecto al trabajo. Ellos mismos, con escasos recursos, digamos, hicieron esta tarea que desde el punto de vista pedagógico tiene un valor insuperable, porque son las propias víctimas que toman la palabra y que realizan un trabajo pedagógico, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Bullrich? Nosotros nos pedimos que ese video fuera pasado en la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? Él lo prohibió, dijo que no tenía la suficiente calidad pedagógica o técnica para ser exhibido. Esa es la matriz ideológica. La otra cuestión, el tema del Bicentenario. ¿Se acuerdan del Bicentenario? La Dirección de Currícula, que son docentes de carrera, investigadores, realizó material, se gastó mucho dinero en eso, para repartir en las escuelas, donde se tomaba, digamos, como relato las resistencias colectivas de la clase obrera, el gaucho, digamos, las comunidades originarias, las resistencias, el protagonismo de estas resistencias obreras en la historia, las luchas obreras, las luchas por las reivindicaciones sociales. Él impugnó esto. Esto está registrado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todas las audiencias que hicieron, y no impugnó porque era ideológicamente incorrecto. Yo les señalo estos dos aspectos que pueden ser anecdóticos, pero digamos, es toda la línea de enfrentamiento con el gobierno de Bullrich. No solo una cuestión económica o material, sino también una cuestión ideológica y de pensar a la educación como una educación en función de las necesidades populares. La educación, los contenidos pedagógicos, lo quiere en función de los intereses de las minorías. Y estos dos ejemplos que yo te doy retractan, digamos, pero este ejemplo que te quiero dar, ¿no? ¿Qué otros aspectos han analizado en ese encuentro vinculado con las políticas que podría aplicar Mauricio Macri que les preocupan? Mira, Mauricio Macri, digamos, ojo, no ha mentido a través de la gestión. Ha sido, digamos, el que lo quiere escuchar, bueno, esperemos que la sociedad escuche, digamos, no se lleve por prejuicio, por una cuestión del momento, de bronca del momento, digamos, Mauricio Macri, digamos, por ejemplo, la cuestión presupuestaria, la cuestión edilicia,
la cuestión de las condiciones laborales de los docentes. Hay más de 3.000 docentes contratados en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, los equipos de psicólogos y psicopedagogos que tienen que estar en las escuelas, atendiendo las dificultades que hace la convivencia escolar debido a las problemáticas sociales, digamos, han sido reducidos, digamos, eran 300 o 400 agentes, no recuerdo bien ahora, y fue reducido ese plantel a 120 agentes. Entonces, ¿cómo puede la escuela contener el conflicto social si desde el Estado se vacía de profesionales que están llamados a cumplir esa función? Gutiérrez, ¿y cómo imaginan, caso que no llegue Macri, que sí llegue a la presidencia Daniel Scioli? ¿Cómo imaginan la relación de Scioli con los docentes? Porque también tuvo altibajos o claroscuros en la relación en la provincia de Buenos Aires. Mira, exactamente, te agradezco tu pregunta, digamos, Scioli, digamos, volvemos al inicio de por qué votamos a Scioli, una cuestión defensiva, y nosotros hemos sido críticos y se han enfrentado con Scioli los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por todo digamos, ha habido lucha, digamos, esto, digamos, el tema, por eso que el voto hacia Scioli, digamos, se enmarca, digamos, dentro de un espíritu crítico y también de confrontación, porque te vuelvo, digamos, nosotros decimos, no votamos a Macri, apoyamos a Scioli en función de un proyecto colectivo que va más allá de Scioli, que también se va a enfrentar en todo caso con Scioli si él limita las reivindicaciones docentes. Claro. En ese apoyo que le están dando a Scioli, ¿cómo evalúa esa otra parte de la izquierda que dice, no, nosotros vamos por el voto en blanco? Mira, pienso que, no se puede decir de la izquierda, nunca en la historia de la izquierda se dijo es lo mismo, todo igual. Si los grandes teóricos de la izquierda analizaban hasta el último detalle, digamos, al enemigo que tenían que enfrentar, y cuando había contradicciones entre ellos, utilizaban las mínimas contradicciones para llevar adelante una política ofensiva por parte de los trabajadores. Es decir, acá a los trabajadores todo les cuesta, todo es lucha y nada lo mismo. Es decir, digamos, alguien que es, digamos, que presenta una posibilidad de una lucha en mejores condiciones es alguien que vos tenés que votar, por más que en definitiva sepas que no es de tu mismo palo. Es decir que es lo mismo, digamos, es una aberración política, una brutalidad política, no hace la comprensión del proceso histórico, y en todo caso a nosotros no nos puede llegar a ser funcional en estas elecciones a la derecha, ¿no? Porque me parece que nosotros evaluamos, por lo menos dentro de la escuela, del movimiento docente, que lo que está en discusión es el voto en blanco o el voto a Scioli, jamás el voto a Macri. Pero bueno, me parece que hoy el voto en blanco, digamos, es funcional a la derecha, al macrismo. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, faltan pocos días. Faltan pocos días para el balotaje. Nosotros agradecemos la presencia de Manuel Gutiérrez, del gremio docente de ADEMIS, y vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Manuel Gutiérrez, gracias por haber estado en Diálogo Político. Y nosotros ahora sí nos despedimos con Diálogo Político hasta la semana próxima.